Ya estamos listos entonces para empezar a probar nuestra aplicación, pero algo importante, ya codificamos, pero no tenemos la base de datos. ¿Sí? Esto es, recordemos aquí, deberíamos tener, vamos a utilizar aquí nuestra instancia, debemos tener aquí nuestra base de datos, pero todavía no la hemos creado. Algo muy interesante de esta característica Code First es que lo único que nosotros necesitamos hacer es tener la cadena de conexión. Con la cadena de conexión nosotros podemos hacer que el Entity Framework construya precisamente por nosotros la base de datos. Si la base de datos existe, la utiliza; si la base de datos no existe, la crea. Si nosotros entonces en este caso no tenemos nuestra base de datos, pues el siguiente paso sería crear nuestra cadena de conexión. También el otro paso sería crear manualmente nuestra base de datos, pero bueno, vamos a aprovechar aquí que lo hace el Entity Framework por nosotros a través de la característica Code First, y vamos nosotros a decirle que cree la base de datos por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente agregarle un archivo de configuración y una cadena de conexión. Agreguemos entonces un archivo de configuración. Entonces vamos aquí a decirle botón derecho, le vamos a decir que quiero agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser un archivo de configuración, un appconfig, le voy a decir add. Voy a agregar aquí una sección para mis cadenas de conexión, entonces aquí le voy a decir connection strings, sería mi sección, y nuevamente aquí convención en lugar de configuración. Por convención debo de agregar una entrada aquí que se llame igual a mi clase que representa el contexto. Nuestra clase que representa al contexto se llama, por ejemplo, Norwin CF. Entonces este nombre es el que nosotros debemos de poner aquí como entrada, ¿verdad?, para nuestra cadena de conexión. Entonces aquí le voy a decir agregar nombre, y entonces el Entity Framework va a buscar precisamente el nombre de nuestro contexto. ¿Sí? Eso es por convención. A continuación debemos especificar la cadena de conexión, connection string, y en la cadena de conexión nosotros vamos a especificar una cadena de conexión común y corriente. Por ejemplo, vamos a especificar aquí data source y le voy a pasar el nombre de la instancia, SQL Express. Así es como se llama mi instancia. Aquí lo tenemos, déjenme aquí abrir un poquito. Ahí está, SQL Express es el nombre de mi computadora, o bien lo puedo representar a través del punto, ¿verdad? Punto SQL Express. Luego le tengo que indicar, por ejemplo, la base de datos. Entonces aquí yo le digo y le vamos a decir aquí el nombre de nuestra base de datos. Déjeme romper, ok. Entonces déjeme también para que se pueda ver aquí en la misma pantalla. Vamos a poner aquí mi data source, la base de datos inicial, igual errores de dedo nos va a reportar. Initial Catalog, Norwin CF es el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a decir que queremos seguridad integrada, integrated security, igual con true. Y luego algo interesante para permitir que se puedan recuperar los objetos padres e hijos, estos registros padres e hijos, debemos de activar aquí la opción de trabajar con múltiple active result sets. Un poquito de esto, múltiple active result sets permite que con un solo data reader se puedan obtener varios conjuntos de datos. Esto es, múltiples resultados activos en un data reader. ¿Sí? Entonces es algo bien importante aquí que nosotros habilitemos esta opción. Y luego, ya que tenemos esto,
Ahora sí ya lo podríamos nosotros aquí. Hay que especificar el proveedor. En este caso nuestro proveedor, provider name, es igual a un system.data.sql client. O sea, si se dan cuenta es una cadena de conexión normal. Especificamos nuestra fuente de datos, especificamos la base de datos, la seguridad, el tipo, igual podemos pasarle aquí usuario y password, y el punto importante aquí activar MARS, ¿verdad? Multiple Active Result Sets, ¿sí? Para recuperar padres e hijos, y el proveedor System Data SQL Client. Es así de sencillo. Prácticamente con esto nosotros ya estamos listos para empezar a trabajar. Cuando se desea realizar la conexión, entonces el Entity Framework detecta que no hay bases de datos y la crea. Si nosotros realizamos modificaciones a nuestras clases POCO, es tan sencillo como borrar la base de datos y el Entity Framework la vuelve a crear. Pero bueno, probemos aquí primero. Vamos a empezar por detectar algunos posibles errores de dedo que hayamos tenido. Vamos a decir aquí que queremos reconstruir todo, cambios o no cambios. Nosotros reconstruimos, verificamos nuevamente aquí, le damos un refresh, todavía no existe nada de base de datos, ¿verdad? Y por último vamos a poner aquí un punto de ruptura y estamos listos para empezar a depurar.